7, 8 de la mañana. Los pesados autobuses amarillos del transporte de escolares habían empezado su recorrido habitual e iban recogiendo a los niños que esperaban junto a sus buzones, jugando, con la lonchera del almuerzo en la mano. Charlie Rhodes conducía uno de los autobuses y su ruta abarcaba Taggart Stream Road, que quedaba al este del pueblo, y la segunda mitad de Jointer Avenue. Los chicos que viajaban en el autobús de Charlie eran los que mejor se portaban en la ciudad, y en todo el distrito escolar, en definitiva. En el autobús número 6 no había gritos, ni juegos de manos, ni empujones. Si no se quedaban bien sentados y quietos, o se olvidaban de los buenos modales, se verían obligados a hacer a pie los casi 5 kilómetros que los separaban de la escuela elemental de Stanley Street y explicar por qué dirección. Charlie sabía lo que pensaban de él y las cosas que se decían a sus espaldas, pero le daba lo mismo. Él no estaba dispuesto a aceptar idioteces ni alborotos en su autobús. Para eso ya estaban los pusilánimes de los maestros. El director de Stanley Street había tenido el coraje de preguntarle si no habría actuado impulsivamente cuando el chico de los Dorman le suspendió. Le suspendió el transporte por 3 días por haber hablado en voz un poco alta. La reacción de Charlie fue simplemente sostenerle la mirada hasta que finalmente el director, un tonto que hacía apenas 4 años que había terminado la universidad, apartó la vista. El encargado de la empresa de transporte automotor SAT 21, Dave Felsen, era un viejo amigo de Charlie. Habían estado juntos en Corea y se comprendían, y entendían lo que estaba sucediendo en el país. Entendían que el chico que en 1958 no hacía más que hablar en voz un poco demasiado alta en el autobús, era el mismo que en 1968 se había orinado sobre la bandera. Al echar un vistazo al gran espejo colocado por encima de su cabeza, que Mary Kate Gregson le pasaba una nota a su amiguito Brent Tenney. Los chicos de hoy empezaban a divertirse con el sexo desde la escuela primaria. Disminuyó la marcha mientras encendía las luces intermitentes. Mary Kate y Brent le miraron consternados. ¿Tienen mucho que decirse?, les preguntó Charlie por el espejo. Bueno, pues será mejor que se vayan caminando. Abrió las puertas plegables y esperó que los dos se bajaran, aterrorizados, del autobús. 8, 9 de la mañana. Whistle Craig se cayó de la cama. El sol entraba cegador por la ventana del segundo piso. La cabeza le latía horriblemente, y arriba aquel tipejo, el escritor, ya estaba dándole a la máquina. Un hombre tenía que estar como una cabra para pasarse el tiempo así, tap, 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 día tras día. Se levantó y en calzoncillos fue a comprobar en el calendario si ese era el día que cobraba su pensión por desempleo. No, era el miércoles. La resaca de hoy no era tan grave como otras veces. Se había quedado en el bar de Dell hasta la hora del cierre, a la 1, pero no tenía más que $2 y no había podido conseguir que le invitaran a muchas cervezas cuando se le acabó el dinero. Estoy perdiendo el crédito, pensó mientras se frotaba la cara con una mano. Se puso la camiseta que usaba en invierno y verano, se enfundó en los pantalones verdes de trabajo
y después abrió el armario para buscar un desayuno. Una botella de cerveza para beberse allí mismo y una caja de copos de avena. Una botella de cerveza para beberse allí mismo y una caja de copos de avena, de las que repartía la beneficencia que prepararía abajo. Craig no soportaba los copos de avena, pero le había prometido a la viuda que le ayudaría a dar una vuelta a la alfombra, y era probablemente que también tuviera que hacerle otras tareas. No es que le importara mucho en realidad, pero se había venido abajo desde la época en que compartía el lecho de Eva Miller. El marido de ella había muerto en un accidente en el aserradero en 1959, y la cosa había sido graciosa, si es que se podía aplicar tal calificativo a un accidente tan horrible. Por aquel entonces, el aserradero empleaba a 60 o 70 hombres, y Ralph Miller era candidato para la dirección de la empresa. Lo que le había pasado era gracioso, en cierto modo, porque Ralph Miller no tocaba una máquina desde hacía 7 años, en 1952, cuando lo habían ascendido de capataz a empleado de oficina. En eso consistía la gratitud de los ejecutivos hacia uno, y Weasel suponía que Ralph se la había ganado. Cuando el gran incendio arrasó los pantanos para extenderse por Jointon Avenue, avivado por un viento del este de 40 kilómetros por hora, todo mundo pensó que eso era el fin del aserradero. Los bomberos de 6 municipios vecinos tenían bastante trabajo con tratar de salvar el pueblo, como para distraer hombres en una operación tan descabellada como el aserradero de Jerusalem Slot. Ralph Miller había organizado a todos los obreros del segundo turno en una brigada para combatir el fuego, y bajo su dirección los hombres mojaron el tejado e hicieron lo que los bomberos no habían sido capaces de hacer al oeste de Jointer Avenue: levantar una barrera que contuvo las llamas y las desvió hacia el sur, donde quedó totalmente controlado. 7 años más tarde se había caído en una máquina de hacer pulpa de madera, mientras hablaba con unos visitantes de una empresa de Massachusetts, a quienes había estado enseñándoles la planta, con la esperanza de convencerlos de que la compraran. Resbaló en un charco de agua y cayó dentro de la máquina en las narices mismas de los visitantes. Desde luego, la posibilidad de cerrar el trato desapareció junto con Ralph Miller. El aserradero que él mismo había salvado en 1951 se cerró para siempre en febrero de 1960. Weasel se miró en el espejo, salpicado de agua, mientras se peinaba el pelo blanco, aún abundante y espeso a sus 67 años. Era la única parte de su persona a la que, al parecer, le sentaba bien el alcohol. Después se puso la camisa de trabajo de color caqui y, con su caja de copos de avena en la mano, bajó por las escaleras. Y allí estaba él, casi 16 años después de que todo aquello hubiera pasado, haciendo de ama de llaves para una mujer con quien antaño había mantenido relaciones sexuales y que todavía seguía pareciéndole condenadamente atractiva. En cuanto le vio entrar en la soleada cocina, la viuda se abalanzó sobre él como un buitre. «Oye, ¿podrías encerarme el pasamanos del frente una vez que hayas tomado el desayuno, Weasel? ¿Tienes tiempo?» Ambos mantenían la ficción de que él hacía esos trabajos como favores, no en pago de los $14 semanales que costaba su habitación. «¿Cómo no, Eva?» «Y la alfombra del salón de enfrente. Habría que darle la vuelta, sí, lo recuerdo. ¿Te duele la cabeza esta mañana?» Eva formuló la pregunta sin dejar que su voz
que en su voz se asomara compasión alguna, pero Whistle la sentía vibrar por debajo de la epidermis. En absoluto, contestó mientras ponía a calentar el agua para la avena. Es que viniste tarde, por eso te lo preguntaba. No dejas de vigilarme, ¿ah? Whistle la miró enarcando una ceja, satisfecho de ver que ella todavía podía ruborizarse como una colegiala, aunque ya hacía casi 9 años que habían dejado de lado toda diversión. Vamos, Seth. Eva era la única que seguía llamándolo así. Para todos los demás habitantes de Solar, él no era más que Whistle. Whistle significa comadreja. Pues muy bien, que le llamaran como quisieran. El oso había atrapado a la comadreja. No importa, concluyó él ásperamente. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Yo diría que te has caído de la cama. Eva habló con más vivacidad de lo que se había propuesto, pero Whistle se limitó a gruñir. Cocinó su repugnante avena y se la comió. Después tomó la cera para muebles y unos trapos y salió sin mirar atrás. Arriba, el tap 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 de la máquina de escribir seguía con intermitencias. Vinnie Upshaws, que ocupaba el cuarto enfrente de él, decía que empezaba todas las mañanas a las 9. Seguía hasta mediodía. Volvía a empezar a las 3 para seguir hasta las 6. Empezaba de nuevo a las 9 y seguía sin parar hasta la medianoche. Whistle no comprendía que alguien pudiera tener tantas palabras en la cabeza. Así y todo, parecía bastante buen tipo, y no estaría mal tomarse unas cervezas con él alguna noche en el bar de Dale. Whistle había oído comentar que la mayoría de los escritores bebían como cosacos. Empezó a lustrar metódicamente el pasamanos y de nuevo se encontró pensando en la viuda. Con el dinero del seguro de su marido, Eva había convertido la casa en una pensión y se las arreglaba muy bien. No tenía por qué ser de otro modo. Trabajaba como una mula, pero con su marido debía de haber estado acostumbrada a follar con regularidad. Y una vez extinguió su pena, su necesidad había perdurado. Dios, y cómo le había gustado hacérselo con él. Por aquellos días, a principios de los 60, la gente todavía le llamaba Ed y no Whistle. Y él aún se sentía dueño de la botella, en vez de ser lo contrario. Tenía un buen trabajo y las cosas habían empezado una noche de enero. Interrumpió el rítmico movimiento del encerado y miró pensativamente por la estrecha ventana que había en el descanso del segundo piso, llena de esa última luz brillante y dorada del verano. Una luz que se reía del otoño frío y bullicioso, y del invierno, más frío aún, que habría de seguirle. Una luz que se reía del otoño frío y bullicioso y del invierno más frío aún que habría de seguirle. Aquella noche fue cosa de los dos, y después de haberlo hecho, cuando yacían juntos en la oscuridad del dormitorio de Eva, ella empezó a llorar y a decirle que lo que habían hecho estaba mal. Él le dijo que había estado bien, aunque no sabía si estaba bien o mal ni le importaba. Y mientras el viento norte silbaba y gemía en los aleros, la habitación de Eva era tibia y segura, y por fin se quedaron dormidos, pegados como cucharas en el cajón de los cubiertos. Ah, Dios bendito. El tiempo era como un río, y Whistle se preguntó si eso lo sabría aquel escritorzuelo. Reanudó el lustrado con largos movimientos rítmicos.